Bien, tengan muy buenas tardes ya oficialmente, ¿verdad? Solamente me podrían confirmar si se escucha claro el audio. Sí, ¿Escuchamos? se escucha claro. Vale, muy bien, entonces a partir de este momento la clase va a estar siendo grabada, ¿verdad? Por si acaso usted quiere volver a repasar algún aspecto que se le haya pasado, va a poder perfectamente consultarla. El link de la clase siempre la voy a colocar al día siguiente, ¿verdad? Espero, si se puede el mismo día, lo voy a hacer el mismo día, ya que primero tiene que descargarse el video y luego lo tengo que subir a la respectiva plataforma. Entonces vamos a tener siempre esa parte. A la vez que la presentación que este día veamos, igual la voy a estar subiendo más tarde, ¿verdad? Porque no la subo antes, porque a veces se le hace durante la clase algunas modificaciones y pues así ya usted ya tiene la presentación modificada. Antes que todo, quiero que hagamos así un pequeño recorrido, ¿verdad? Por el aula virtual, si todavía no la ha visto. No la ha visto con detalle. En el aula virtual, pues aquí le dejo mi correo electrónico, ¿verdad? Para que se pueda comunicar. Es el correo electrónico institucional. A la vez, el aula virtual va a estar dividida por cinco pestañas llamadas evaluaciones, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en la pestaña 1, que sería la evaluación 1. La planificación didáctica, le he dejado aquí la jornalización aproximada de lo que va a ser nuestra materia, ¿verdad? Nuestra clase. Las generalidades de la materia, y aquí me falta colocarle algo que se llama la planeación de unidad, que esa igual solo quería tener la primera impresión de esta clase para poder ejecutarla de mejor manera, porque me sirven los insumos que tengamos este día para poder hacerlo. Entonces, nuevamente le comento, aquí le va a quedar ese material. Si le damos una miradita rápida a lo que sería la jornalización, como le digo, a grandes rasgos yo esperaría cumplir con este temario. Es un temario bastante extenso, ¿verdad? Empezamos con la introducción, que sería este día. Vamos a trabajar ya con vectores a partir de este día. Luego vamos a trabajar con producto vectorial. Vamos a hablar de lo que son los sistemas de coordenadas en 2 sesiones. Y en la quinta clase vamos a estar hablando de la ley de Coulomb, para que así en la sexta sesión ya tenemos nuestro primer parcial, entre la semana del 15 al 20 de febrero. Luego vamos a hablar de intensidad de campo eléctrico, densidad de flujo eléctrico, la ley de Gauss. Vamos a hacer el segundo parcial. Potencial eléctrico nos va a llevar 2 clases. Corriente y conductores, dieléctricos y capacitancia. Llegamos al tercer parcial. La ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, la ley de Faraday. Y en la clase 19, allá casi por diciembre, ¿verdad? Como del 1 al 5, perdón, del 1 al 5 de junio, perdón, vamos a estar defendiendo nuestro proyecto final, para que así nos quede en la última sesión, que sería el cuarto parcial. No sé si tiene alguna pregunta de esto antes de proseguir. ¿Estamos claros? Bien, entonces pasamos a lo siguiente, ¿verdad? Esto sería la parte de lo que sería la jornalización. El otro aspecto que tenemos aquí son las generalidades. Las generalidades, tal y como lo dice la palabra, pues vamos a ver lo que serían las partes principales. Tenemos lo que es la descripción de la materia, los objetivos y el contenido, pero ya más particular, ¿verdad? Y de esta manera, pues, usted podría ir, si quiere leer, pues, adelantándose, pues, perfectamente lo puede hacer, y de esa manera va a tener un mejor aprovechamiento de lo que sería el conocimiento. La estrategia metodológica, ¿verdad? Este año, usted sabe, bueno, a partir del año pasado, pues, cambió totalmente. Entonces, la estrategia metodológica se va a basar prácticamente en lo que sería el aprendizaje en aulas virtuales, en un modelo, basándonos en un modelo educativo que se llama constructivista sociocultural. Y de esta manera, nosotros vamos a tener prácticamente el 75% de clases virtuales, clases teóricas virtuales, y el 25% para clases prácticas.
Esto de las clases prácticas todavía necesito que me den un tiempito para definir cómo las vamos a realizar, porque no sabemos si en determinado momento vamos a regresar en este ciclo o no. Si no regresamos en este ciclo, pues la modalidad práctica va a ser otra vez del trabajo de investigación final. Pero eso lo vamos a dejar un poquito para definir más adelante. Como usted sabrá, en la mayoría de materias, y ya lo vamos a ver en la presentación, cómo va a ser la parte de la evaluación, ya se lo voy a mostrar. Al igual que la bibliografía, se lo voy a mostrar en la presentación. Entonces, eso es la parte que usted va a encontrar en el aula virtual sobre las indicaciones. Los recursos del aula, aquí le dejo los dos links de los dos libros que prácticamente vamos a utilizar en todo el ciclo. Vamos a utilizar tal vez algún otro por ahí, alguna otra bibliografía, pero esto me voy a quizás a centrar en los más fuertes, ¿verdad? En la bibliografía más fuerte. Así que por el momento le dejo aquí ya los links para que usted los pueda descargar y los pueda ver. El foro de presentación que les comentaba que vamos a tener 15 días para realizarlo, me lo hacen, por favor. Ya tenemos bastantes compañeros que ya me lo hicieron. No deje de hacer todas las actividades que yo le deja, tiene que hacerlo porque en algún momento van a tener algún tipo de ponderación. Y las reuniones que nosotros hagamos, pues siempre van a aparecer por acá. Tal y como usted, si ha entrado, es porque le dio un clic aquí. Y si no, pues le pasaron el link. Pero como a algunos compañeros les ha ocurrido, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos les voy a pedir que siempre se conecte con su correo institucional. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar, jóvenes, sobre lo que sería la estructura del aula virtual. Si no, pues pasamos a la presentación. En este caso, cuando cambiemos y llegamos al parcial 2, ¿verdad? Que empecemos la unidad 2, pues usted ya no se va a conectar en la evaluación 1, sino que se va a conectar en la evaluación 2 y así sucesivamente. Ok. Dentro de las generalidades, que sería la parte de la descripción de la asignatura, le voy a pedir a alguien que me haga el favor de leerlo. Por favor, me puede ayudar leyendo esta parte. Descripción de la asignatura y objetivo general. Descripción de la asignatura. Esta asignatura aborda la aplicación del análisis vectorial, el sistema de coordenadas, campo eléctrico y estático, y cuasi estático, densidad de flujo eléctrico y ley de Gauss, energía potencial, conductores dieléctricos y capacitancia. Objetivo general: aplicar los principios básicos del comportamiento de los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos en fenómenos físicos. Bien, muchas gracias, Francisco. Entonces, como nos leyó el compañero, así a grosso modo, la materia es esto, ¿verdad? Prácticamente nosotros vamos a ver mucho análisis vectorial, vamos a ver lo que son los sistemas de coordenadas, los campos, vamos a definir qué son campos, tanto eléctricos, estos campos eléctricos pueden ser estáticos, cuasi estáticos, etc. Vamos a ver algunas leyes principales que gobiernan lo que sería la teoría electromagnética. A la vez, vamos a aplicar, como objetivo general, los principios básicos del comportamiento de los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Normal, yo veo que por lo menos los que ya lograron colocar su foro de presentación, hay muchos que están trabajando en el área eléctrica. Y que bueno, ¿verdad? Allí nosotros podemos ver muchos fenómenos que ocurren a este nivel. Y lo que a veces nosotros pasamos desapercibido, que estos fenómenos también están ligados a fenómenos de campos magnéticos, y lo que sí pasa siempre desapercibido es que muchos fenómenos que nosotros tenemos en este momento o estamos viviendo en este momento
se generan a través de lo que sería el electromagnetismo. Entonces vamos a tratar de hacer en esta materia, usted al final se va a llevar un bagaje, ¿verdad? Una comprensión diferente a la que quizás tenía hasta este día, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo general prácticamente de la materia. Las evaluaciones, como les había comentado, son mediante escalas de 0 a 10. La primera ponderación o evaluación es 10%, segunda 15%, tercera 20%, cuarta 25%. El laboratorio práctico va a ser el 30%. Este laboratorio práctico es el que le digo que ahorita vamos a dejar así un poquito. Veremos. Tengo que investigar bien, vamos a averiguar bien cómo vamos a hacer, si lo van a realizar de alguna manera o si no lo vamos a realizar, entonces la práctica la vamos a hacer a través de un proyecto final que va a tener la ponderación del 30%. Así que se lo voy a decir con tiempo. Después de la primera evaluación ya vamos a estar hablando del proyecto final. ¿Alguna consulta sobre esto? Sobre esta diapositiva. ¿Está claro? Ahora, buenas noches, ingeniero. Perdón, sí, se me perdió la señal. ¿Y cree que me puede repetir ahí, por favor? Claro. La primera evaluación va a tener la ponderación del 10%, que la vamos a estar haciendo como ahí por la segunda semana de febrero. Segunda evaluación el 15, tercera el 20, cuarta el 25. Hasta aquí van a ser lo que son los exámenes teóricos. Luego, el laboratorio práctico, si no lo realizamos, si la universidad no busca un mecanismo para realizarlo, lo vamos a hacer con el trabajo o el proyecto final de investigación, que este proyecto final pues sí tendría que tener el componente práctico. Entonces, de esta manera, en vez de laboratorio, nosotros podríamos generar la nota total del laboratorio pues en el proyecto final. Normalmente son proyectos que ya vamos a estar hablando de ellos después de la primera evaluación. Todo eso pues se define claramente si van a tener laboratorios prácticos o si lo realizamos a través de un proyecto final, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Las fechas de las evaluaciones están en la jornalización, ¿verdad? Que tienen ustedes en el aula virtual. Ahí pueden ver las fechas específicamente de cada evaluación. Ahora, dentro del contenido, así a grosso modo, vamos a tener 5 unidades. Entonces las unidades estarán comprendidas en la primera, que sería el análisis vectorial y los campos electromagnéticos en el espacio. La segunda sería el campo eléctrico. La tercera sería los campos eléctricos estáticos y cuasiestáticos. La cuarta estaría dada por los campos magnéticos estáticos y cuasiestáticos. Y la quinta estaríamos hablando ya de campos magnéticos variables. ¿Sí? Entonces, estos serían así, a grosso modo, los nombres que tendrían las 5 unidades. Ahora, de estas 5 unidades, ya le digo que las primeras 2 se comparten lo que sería el primer parcial y la 2 y la 3 se comparten lo que sería el segundo parcial. El tercer parcial sería la unidad 4 y el quinto parcial es la unidad 5. ¿Ya? De esta manera estarían comprendidos. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. La bibliografía principal es el libro donde le he dejado el link que se llama Elementos del Electromagnetismo, del señor Matthew Sadiku. La impresión, ¿verdad?, es por la Universidad de Oxford. Y el otro libro es Electricidad y Magnetismo de Luis Álvarez Stone. Ahora, aquí dice Universidad Andrés Bello, ¿verdad? No es nuestra Universidad Bello de del Salvador, sino que es de otro país que casualmente así se llama. Entonces vamos a trabajar con estas dos bibliografías principalmente. Esto no implica de que no veamos otro tipo de bibliografía un poquito más adelante.
Pero les dejo estos 2 libros, ¿verdad? Si los descarga, ya ahí les he dejado el link para que no tengan que andar buscando mucho. Ahora, si tiene problemas en la descarga, pues ahí, por ahí me avisa. O directamente la busca usted en internet, pues ahí los va a hallar. Estos libros son bien conocidos. ¿Ok? Bien, hasta ahí creo que serían quizás las generalidades básicamente de lo que tenemos que hablar. No sé si hay alguna duda, pregunta, antes de pasar a lo que sería ya la materia. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, caballero. Dígame. Soy Ricardo Tobar. Mire, fíjese de que a mí no me aparece la materia en la plataforma, en los cursos asignados. Ricardo Antonio Tobar, ¿verdad? Sí. Déjeme corroborar ahorita, caballero. Vamos a ver aquí. Bueno. Su primer apellido es Tobar. Correcto. Sí, no aparece como tal. Su primer nombre es Ricardo, ¿verdad? Así es. Así es. Permítame, vamos a ver. Sí, no aparece, caballero. Entonces, mire, en este caso, lo único que tiene que hacer es escribirle al administrador, al ingeniero Ramírez, porque él es el único que puede agregarlos a las materias. Sin embargo, si al final usted me deja ahí, se queda un momentito, pues vamos a mandarle ya solo el correo electrónico a él, para que ahí echarle la mano para que pueda hacer esto más rápido, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su ayuda. ¿Cómo no? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Les quiero hacer una pregunta, quizás antes de comenzar, ¿verdad? La pregunta es sencillamente esto: ¿qué es el electromagnetismo? Les planteo esta pregunta y quiero que no me la vaya a buscar ahorita en San Google, ¿verdad? En algún ahí buscador. Simplemente quiero saber qué impresión maneja usted sobre lo que es el electromagnetismo. No sé si don Gerardo Mejía estará por ahí, don Gerardo. O don William Lara. Don. Sí, aquí estoy, ingeniero. Vaya, Mismo para mí. Sí, dígame. Son 2 versiones de pulso, de positivo, negativo. Ok, solo el Muy inicio. distorsionado, me imagino, porque Sí, casi no se le escuchó a don Gerardo, pero vamos a ver qué nos dice don William. Solo a don Gerardo le alcancé a escuchar de que eran pulsos que de positivo a positivo, dijo, de negativo a negativo. ¿Le entendí? Veamos, don William, si nos puede dar una idea, su idea de qué es el electromagnetismo. Don Melvin, levantó la mano por ahí, don Melvin. Yo lo entiendo como que... Vaya, permítame. Dígame, William. Ingeniero, yo lo entiendo como que es quizás el magnetismo y que lo hace funcionar por una corriente eléctrica. Bueno, eso es mi pensar de electromagnetismo. Ok, perfecto. Gracias, don William. Díganos, don William. Vaya, en resumen, lo que los 3 compañeros nos dicen, ¿verdad? Uno nos habla de pulsos, otro nos habla de magnetismo en general. Todos esos elementos llevan y nos dan una idea general de qué es electromagnetismo. Por lo menos usted puede manejar el concepto, podemos manejar el concepto, sabemos qué es
lo hemos experimentado, pero al final la definición quizás como tal nos ha costado un poquito verla. Ahora, no sé, me levantan la mano cualquier persona que quiera participar y me dice alguna aplicación del electromagnetismo en la vida cotidiana. ¿Qué aplicación podríamos ver en la vida cotidiana del electromagnetismo? Ajá, veamos, don Melvin. Por lo menos yo trabajo en una planta eléctrica, podemos verlo en generadores y en transformadores. Excelente, muy bien, Melvin. Generadores y transformadores. Veamos quién más me podría dar ahí una idea. ¿Alguna aplicación? Motores también, ingeniero. Motores, excelente, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, díganos. Creo que también podría ser en la fabricación de imanes. De imanes. Sí, correcto, así es. Entonces, vaya, ya me dieron ahí prácticamente algunos elementos, pero hay otros que tal vez nosotros desconocemos. O sea, tal vez ni siquiera se nos había ocurrido. Sí, buenas tardes, dígame. Sí, yo voy ingresando a la clase, pero como decían los compañeros, se me viene a la mente que por ahí mencionó un compañero, dijo de que era como la aplicación de la energía a un imán. Correcto. Entonces se me viene a la mente de que el imán ya tiene el magnetismo, pero al combinarlo con la energía, como que tiene más potencia. Sí, Eso es lo que se me viene a la mente. correcto. Pero también ya dado a una vida cotidiana, como dice usted, también lo podríamos ver como en la cuestión esto del sonido, porque toda bocina tiene un imán, pero como es generada también por corriente, genera un sonido, valga la redundancia, sonoro más fuerte, más agudo o más, no sé si me entiende. Sí, correcto. Muy bien, don Francisco. Aquí el compañero tocó varios conceptos también que están implícitos en la parte de teoría electromagnética. Pero ahora les pregunto a ustedes, los que trabajan o bueno en su casa, ¿cómo hacen para calentar la comida helada sin usar una cacerola o usar fuego? Microondas. Microondas, correcto. Microondas. Entonces ahí tenemos una aplicación, ¿verdad? Cotidiana. Otra aplicación, aparte de todas las que han los compañeros ahí mencionado, podría ser con lo que usted ahorita está viendo. Ya es un poco tarde, ¿verdad? Estamos más de las 6. Y si no tuviéramos ese foquito que tiene usted arriba, el foquito ese lo que está generando es el fenómeno físico de la luz. Y la luz es un fenómeno electromagnético también. Entonces, son cuestiones que a veces se nos pasan por alto, ¿verdad? Como les decía, y nos dan un concepto o una viabilidad más grande de lo que sería la teoría electromagnética. Brian, no sé si quería opinar, Brian. Sí, ingeniero, que otra cosa básica también sería un timbre de una casa. Excelente, un timbre de una casa. Entonces, mire, ya sacamos una gran cantidad de elementos. Entonces, ahora quiero mostrarles un video. Ojalá corra, ¿verdad? Y ojalá lo puedan escuchar, porque no sé cómo vamos a estar acá, pero si es así, pues qué bueno. Si no lo escuchan, el video queda en la presentación y usted lo va a poder escuchar y ver en cualquier otro momento, ¿verdad? Solo me permiten, vamos a ver si cambiamos acá. Ok, con el sonido no sé si se va a escuchar, pero
Como le digo, después lo puede ver usted y como está en inglés, está subtitulado. Bien, lo vemos entonces. Electromagnetism, or the electromagnetic force, is one of the four fundamental forces of nature. It generates light. Solamente antes, ¿se ve el movimiento del video? ¿Pueden apreciarlo? Sí, se logra ver, ingeniero. Sí, ingeniero. Vale, perfecto. Y se escucha. Bien, muy bien. Vamos. Ok. Hola, hola. ¿Me dice si me escuchan, por favor? Algo cortado se escucha, ingeniero. ¿Está cortado? Ok. ¿Me comentan si me escuchan ahora mejor? ¿Me dicen, por favor? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Bien, gracias, gracias. Bien, ¿qué podemos decir del video, verdad? En el video nosotros vimos algunos aspectos. Vamos a ver, casi no me escucha, dice. Algunos escuchan bien, otros casi no me escuchan. Pero cualquier cosa, como les digo, esto les va a quedar grabado en su plataforma, pues para que después puedan consultar. Algunos aspectos principales del video que pudimos ver es que el electromagnetismo dice que es la rama de la física que estudia las interacciones entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Cuando yo hablo de interacciones, quiere decir que son las relaciones que genera el campo eléctrico, llamado E, y el campo magnético, llamado B, que esto lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Entonces, esta interacción es la que me va a generar el concepto de electromagnetismo. También nosotros conocemos, ¿verdad? Desde la física, que vimos física o inclusive desde los grados de básica, donde veíamos lo que eran ciencias, que existen en el sistema cargas eléctricas. Y estas cargas eléctricas pueden ser positivas, negativas o cero. Aquí el cero es relativo, ¿verdad? Porque nosotros le llamamos cero porque no tienen carga, pero también podemos decir que son porque tienen una característica neutra, ¿ya? Entonces también podemos decir que hay cargas eléctricas positivas, negativas o neutras. Y esto hace que las cargas positivas, cargas del mismo signo, perdón, se repelen, cargas de signos contrarios se atraen. Y esa es una ley
muy importante que también la vamos a ver cómo se relaciona con la parte del electromagnetismo. También decía ahí que si los campos magnéticos y eléctricos actúan recíprocamente, pueden generar electromagnetismo, que es lo que habíamos dicho prácticamente en las interacciones. Y de esto van a generar muchas aplicaciones de las que nosotros tenemos ahorita en nuestra vida cotidiana. También sabemos que la intensidad de la radiación está determinada por frecuencias que generan el espectro electromagnético. Y aquí creo que es una de las partes, ¿verdad?, importantes que nosotros vamos a ver más adelante, pero que me está dando la idea claramente. Aquí lo vamos a colocar dentro del video. Nosotros vemos que existe como este espectro, ¿verdad?, que es una clasificación del tipo de ondas que nosotros vamos a tener. Tenemos ondas que son largas y de baja frecuencia, ¿verdad?, y tenemos que nos sirven para radio y televisión. También utilizamos ondas, las cuales nosotros utilizamos para nuestros los hornos microondas. También tenemos ondas infrarrojas que se generan a través de lo que sería el fuego. Y tenemos ondas de longitudes cortas, ¿como cuáles? Como la luz ultravioleta, como los rayos X y los rayos gamma. Entonces, esto son prácticamente invisibles para nosotros. Pero ¿qué características tienen, por ejemplo, los rayos X y los rayos gamma? Que pueden atravesar perfectamente el cuerpo. Entonces, los rayos gamma se utilizan para el tratamiento del cáncer, por lo que nosotros decimos quimioterapia. Los rayos X para poder ver desde objetos tangibles, ¿verdad?, o físicos, hasta nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y la luz ultravioleta, que nosotros muchas veces decimos, está nublado, no me estoy quemando, ¿verdad? No me asoleo, pero realmente cuando está nublado y usted no está protegido, su piel no se protege, es cuando prácticamente más se quema por este rango o espectro de la luz ultravioleta. Entonces podemos ver esas características, que el electromagnetismo realmente no está solamente ligado a la parte que nosotros comúnmente conocemos, como serían los imanes, la electricidad, sino que está también en muchos otros aspectos que muchas veces se desconocen. Y aquí están las aplicaciones, ¿verdad?, para hornos microondas, teléfonos celulares, motores, radios, etc. Y finalmente nos habla el video de que el geodinamismo, que viene de tierra, geo de tierra, dinamismo, tierra dinámica, que como ya vimos, aparece como teoría de que el centro o el núcleo de la Tierra es una masa de hierro incandescente hecha líquido, de tal forma que cuando gira la Tierra, el centro está a una velocidad y todo lo que sería la parte pétrea o la Tierra está a otra velocidad, generando un dínamo. Entonces, este dínamo me va a generar lo que sería un electroimán gigante. ¿Para qué nos sirve este electroimán gigante? Ya lo vimos. Y gracias a eso es que nosotros no somos bombardeados por radiaciones, por ejemplo, de nuestro vecino el Sol, ¿verdad?, que generalmente irradia señales o rayos que nos quemarían, o sea, prácticamente nos quemarían, y la naturaleza no existiría si no fuera por este electroimán gigante que genera una capa, ¿verdad?, que nos protege de todas estas señales. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer a estas características que acabamos de ver así, a grosso modo, al concepto de qué es electromagnetismo. ¿O alguna pregunta? Ok, entonces continuamos. Ahora, una vez ya tenemos la idea principal de qué es el electromagnetismo,
para que nosotros podamos comprender en sí todo lo que sería la teoría electromagnética, nosotros tenemos que pasar por varios conocimientos previos. Dentro de los conocimientos previos que tenemos que tener es el análisis vectorial. Entonces, para lo cual, aquí tenemos, de aquí en adelante, en las siguientes diapositivas, prácticamente van a ser conceptos que usted ya los ha visto en otras materias, ¿verdad? Los ha visto en física, lo ha visto en matemáticas, no sé, quizás lo ha visto en sólidos 1. Todos estos conocimientos, pues ahora los vamos a utilizar. Por eso es que yo voy a hacer solamente como un repaso de un conocimiento que yo esperaría que usted ya lo ha adquirido. Si no lo tiene así, ¿verdad? Si todavía no se acuerda de lo que son los vectores, pues entonces me voy a dedicar un poquito pues a irle explicando. No tenga pena en preguntarme, ¿verdad? En detenerme y decirme, mire, eso no me ha quedado claro. No voy a tener ningún inconveniente en ayudarle. Entonces, como primer concepto, decirle que hay muchas cantidades físicas en ingeniería, en la física y en la ingeniería, que son tratadas como vectores. ¿Y qué es un vector, verdad? Bueno, un vector es aquel que está asociado a una magnitud. Cuando yo digo magnitud, es algo que yo puedo medir. Por ejemplo, si yo viera, si esta flechita, si yo la midiera con una reglita, por ejemplo, yo viera que tiene una magnitud de 5. Pero como es una velocidad, yo voy a decir que son 5 metros por segundo. En las unidades de metros por segundo. A la vez, esta magnitud está asociada a algo que yo le llamo una dirección. La dirección generalmente la voy a tener como referencia. Mire, si este fuera un punto y yo tiro una línea recta, esta abertura me va a generar, ¿cómo le llamamos a esta abertura, joven? A ver, ayúdenme. A la abertura que se puede generar entre este vector y una referencia. Ángulo. Un ángulo, excelente. Sí, entonces, un ángulo. Este ángulo le vamos a llamar, por decir algo, un alfa. Este ángulo es lo que yo le voy a llamar la dirección. ¿Ya? Esto me da la dirección. Es decir, que la dirección no me lo da la punta de flecha. ¿Ya? Esto sería la dirección. Entonces, cumplimos ahorita. Un vector sería un ente matemático que tiene una magnitud, una dirección y principalmente, y también un sentido. Esta flechita que está acá me está dando el concepto de sentido. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta en este caso. Sentido. ¿Ya? Porque muchos confundimos la dirección con la punta de la flecha, y cosa que no es así. Entonces, las características que tiene que tener un vector son tener magnitud, dirección y sentido. En cambio, hay otras cantidades como ¿quién? Como el tiempo, en el cual el tiempo tiene solamente magnitud. ¿Ya? O sea, yo puedo nada más medirlo con un valor. ¿Qué horas son? Son las 6:20 de la tarde. Ah, ok. Y eso para mí es información suficiente. ¿A qué temperatura estamos? Estamos aproximadamente a 28 grados Celsius. Entonces esto también es un escalar. Estas magnitudes que estoy mencionando le vamos a llamar escalar. O por ejemplo la densidad. La densidad es la relación que tiene la masa entre el volumen. Entonces a esa relación yo la voy a considerar como un valor escalar. Pero si yo por ejemplo le digo a usted, mire, este cohete lleva una velocidad. Ah, muy bien. Entonces la velocidad tiene que tener una magnitud, una dirección y un sentido. Esta fuerza, mire, se está generando una fuerza. ¿Hacia dónde? Se está generando una fuerza hacia tal dirección. Un momento angular, un campo eléctrico o magnético. Entonces, aquí yo podría tener la diferencia entre lo que sería un vector y un escalar.
la cantidad vectorial tiene magnitud y dirección. La cantidad escalar no tiene dirección y es especificada por un solo valor como una unidad apropiada. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio, ¿verdad? Se me ocurre un ejercicio que podemos generar para más o menos conectar ambos conceptos. Mire, voy a intentar dibujar algo. A mí me cuesta dibujar un poquito, pero voy a intentar dibujar. Vamos a suponer que en este espacio que tenemos acá, quizás vamos a generar un espacio más grandecito. Bien, me confirman solamente si pueden ver la presentación nuevamente. Le hice ahí un cambio. No se ve. No se mira. Vale, permita. Vamos a ver qué pasa. Bien, y ahora me confirman por favor si pueden ver. Sí, ya me sale. Vale, muy bien. Vaya, caballero, aprovechando ahí al señor Velázquez, ¿verdad? Felipe Velázquez. Sí. Vaya, ayúdeme, caballero, a hacer el siguiente ejercicio. Le voy a preguntar algo así. ¿Cuánto pesa, señor? Aproximadamente. ¿Cómo? ¿Sí? Aproximadamente. 145 libras. Vaya, 145 libras. Hágame un favor. Si tiene por ahí una calculadora o alguien, ¿verdad? Páseme esto, por favor, a kilogramos. ¿Cómo lo pasamos a kilogramos? Física 1, física 1. En kilogramos, ingeniero, es 65.90 libras. Perdón, kilos. Vale, lo vamos a aproximar aquí al compañero. Permítame. Vamos a aproximar aquí al compañero a 66 kilogramos. ¿Verdad? Vaya, vamos a suponer que esto es cierto. O sea, bueno, la conversión es aproximada. Vamos a suponer que el compañero pesa. Yo le pregunté, ¿cuánto pesa? Y él me dijo 145 libras. ¿Quién me podría decir que esto no es cierto, joven? Yo le pregunté, ¿cuánto pesa? Y me dijo este valor. No sé, ¿creen que está bien la pregunta y la respuesta? Que para sacar el peso tendría que ser multiplicado esos 66 que es más por el valor de la gravedad. Correcto. Entonces, ¿qué valor me dio, caballero? Usted me dio el valor de quién? De la masa. Usted me dio la masa, correcto. Muy bien, excelente. Entonces, ahora necesitamos saber cuánto pesa el compañero. Si usted se acordará que para calcular el peso, usted tiene que multiplicar la masa por la gravedad. Entonces, vamos a multiplicar eso y vamos a ver cuánto pesa el compañero. Va a multiplicar 66 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Y eso le da un valor de 650 newton. Muy bien. Aquí el caballero tiene un peso de 650 newton. Como esta fue la pregunta inicial, yo le pregunté cuánto pesa, pero en medio de su masa, ¿verdad? Entonces, a este valor, yo lo voy a considerar un vector.
Entonces, ¿qué otro dato me hace falta para saber cuánto es el peso del compañero? Si hacemos aquí, mire, ahorita voy a dibujar el globo terráqueo y dentro del globo terráqueo vamos a hacer una simulación como que un puntito anaranjado que está aquí es el compañero. Entonces, si esto fuera cierto, él tiene un peso igual a 650 newton. Entonces, ¿hacia dónde está dirigido el peso del compañero? Hacia el centro de la Tierra. Perfecto. Entonces, si eso es así, si está dirigido hacia el centro de la Tierra, quiere decir que yo puedo dibujar un vector. Mire, y este vector que está acá, yo le voy a colocar que es el W. Entonces, mire, el compañero ahora ya tiene una dirección. ¿Cuánto sería esa dirección? Si yo lo viera a través de un plano cartesiano, ¿cuánto sería esa dirección? Vamos a suponer que este es mi plano cartesiano. No sé si ya vieron que la dirección para que se pueda ejecutar tendría que ser ¿cuánto? ¿Vean? Sería el valor de una dirección igual a ¿cuánto? 270 grados. Excelente, 270 grados. Mire qué gran complicación la que nos hemos dado. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde está dirigido el peso del compañero? Hacia el centro de la Tierra, me dijeron inicialmente. Entonces yo por eso hice este dibujito. Ya con eso yo ya puedo decir lo siguiente. El compañero, fíjese bien, cuando le vuelvo a preguntar, mire, ¿cuánto pesa? ¿Qué me va a tener que decir? Me va a tener que decir, yo tengo un peso de 650 newton con una dirección de 270 grados y con un sentido hacia el centro de la Tierra. Ok, entonces cuando en la clínica le vuelvan a preguntar eso, ahora ya sabe qué es lo que va a decir. ¿Verdad? ¿Qué cree que le dirían al compañero si llega diciendo eso en la clínica? Me mandaron Ya no a la los atienden. enfermeros. Ya no lo atienden, dice. Exacto, pero realmente, como mi pregunta fue, ¿cuánto pesa? Me tenía que haber dicho estos parámetros. Entonces, estamos en presencia ahorita del concepto vector peso. El vector peso tiene la característica de magnitud, dirección y sentido. Ahora, si yo le hubiera dicho cuánto es su masa, me hubiera dicho 66 kilogramos. Entonces, ¿qué es 66 kilogramos? ¿Ya vieron? Que es una magnitud que escalar, ¿verdad? La masa es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque queda definida únicamente con el parámetro magnitud. Y el peso, ¿verdad? Todo esto que está acá es una magnitud vectorial. Ahora, vamos a ponerlo un poquito así, solamente para terminar y cerrar este concepto. Vamos a hacer que el compañero Velázquez, Luis, ¿cómo es? Luis, ¿verdad? Sí, así es. Vaya, Luis. Lo vamos a mandar a la luna. Entonces lo mandamos en un cohete aquí a la luna. Cayó ahí arriba. Pregunta. Nuevamente le vuelvo a decir, ¿cuánto es su peso? ¿Su peso va a cambiar? Cambia su peso, Luis, en la luna. Como no, si cambia. Exacto. ¿Por qué? Por el valor de quién? De la gravedad, ¿verdad? Y le pregunto, ¿cuánto es su masa? ¿Su masa cambia, Luis? No, siempre serían los mismos 66 kilogramos. Excelente. Entonces, miren, bueno, descontando el traje espacial, ¿verdad? Pues el compañero allá llevó traje espacial, su masa sigue siendo el mismo. Lo que varía es el peso, porque el peso tiene la función de trabajar con la gravedad. Entonces, de esa manera, aquí le he planteado el ejemplo de lo que sería un escalar y un vector. Un
ejemplo, uno más solamente para dejar esto un poquito remarcado. ¿Cómo se llama el aparatito que usted tiene en su vehículo? ¿Verdad? Aquí le voy a hacer un dibujito que a medida usted va metiendo el acelerador, ¿verdad? Para aquellos que todavía tenemos de estos análogos, ¿verdad? ¿Cómo se llama este aparatito que tiene una flechita, ¿verdad? Que empieza en 0 y algunos vehículos, ¿verdad? Llega a 200 kilómetros por hora. Odómetro. Odómetro, dijo el compañero. Pero nosotros normalmente, ¿cómo le llamamos? Le llamamos velocímetro. Exacto, velocímetro. Entonces, si le llamamos velocímetro es porque no está midiendo la velocidad. No es cierto, no nos mide la velocidad. Este aparatito no nos mide, porque entonces tendría que salirnos, aparte de la magnitud, cuando usted ya va casi a 200 kilómetros por hora, aparte de eso tendría que salirle la dirección y el sentido que lleva su vehículo, ¿verdad? Pero no es cierto. Entonces, lo ideal es llamarle odómetro, o también, si usted quiere dejarle siempre velocímetro, mejor quítele eso y póngale rapidodímetro, porque lo que le está midiendo este equipo es la rapidez, ¿verdad? Como concepto físico. Porque la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar. ¿Estamos? Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Ya con eso nos queda claro. Yo no entiendo muy bien esa relación, ingeniero, de rapidez con velocidad. Ok, vaya, la rapidez, cuando nosotros hablamos de rapidez, le voy a colocar aquí una letra, y lo vamos a hacer aquí abajito. La rapidez es la relación que ocurre entre la distancia y la unidad tiempo. Esto que está aquí es la rapidez, que muchas veces esta rapidez también yo la voy a entender como la magnitud de la velocidad. O sea, solamente la magnitud de la velocidad, pero normalmente cuando yo mido un desplazamiento en función de un tiempo, yo lo que estoy midiendo es la rapidez como concepto físico. ¿Ya? Entonces me diría alguien, bueno, pero mire, en vez de estar midiendo de manera escalar, mejor solamente calculémosle que esta es la misma fórmula de la velocidad, pero solamente de la magnitud, ya, del concepto magnitud. Así como en el peso, de aquí del ejemplo que nos dio el compañero, el peso de él es 650 newton, como magnitud. Entonces la relación es sencilla, que usted no puede decir que 200 kilómetros por hora es una velocidad, porque entonces estaría incumpliendo el parámetro, que le faltan otros dos parámetros, que sería la dirección y el sentido. ¿Ya? Eso sería la velocidad. Pero la rapidez sería la relación que hay entre distancia y tiempo, y esto tiende a ser un escalar. ¿Verdad? No sé si ahí le aclaré al compañero. Ingeniero. Bien. Ahora, como esto es un repaso, jóvenes, yo sé que muchos de esto lo dominan de una manera pues increíble, ¿va? Pero tengo que hacer un pequeño repaso. Voy a ir un poquito más rápido, solamente porque estos elementos los va a poder usted visualizar mejor en lo que sería cualquiera de los dos libros, porque para esta presentación he tomado extractos de los dos libros. Así que ahí puede leer perfectamente más detallado. La adición y sustracción de vectores de forma gráfica la voy a realizar colocando los vectores en la misma posición según se me diga la operación. Por ejemplo, para la adición, o dicho de otra manera, la suma de vectores, si yo quiero generar la suma de A más B, me va a generar otro vector que yo le puedo colocar como nombre C. Para el ejemplo, si yo tengo el vector A
yo lo que tendría que hacer, mire, moverlo así, tal y como está, hacia un punto, que es este punto donde lo he ubicado actualmente. Y para sumarle el vector B, lo pondría en la punta o donde terminó el vector A. Entonces, este vector B lo muevo hacia acá. Y cuando ya tengo A y B juntos, punta y cola, entonces desde el punto de origen de A, trazaría un nuevo vector hasta la finalización del punto B. Y este resultado sería B más A. Y este B más A, o dicho de otra manera, A más B, eso es lo que yo voy a llamar como vector C. Si usted me dice, mire, ¿y si primero pongo el vector B? Ah, bueno, ponga primero el vector B. Y luego pongo el vector A, ponga pues. Entonces el resultado va a ser exactamente el mismo. A esto le voy a llamar yo adición de vectores. En la mayoría de libros, un vector A lo vamos a representar con una flechita. Y si no, en estos libros lo vamos a representar como una A, pero negrita. Mire, y la magnitud la vamos a representar solo con la letra A. Fíjese bien, porque esto es bien importante, ¿verdad? Para lo que se nos viene encima, ¿verdad? Si yo tengo solo la letra A, ¿verdad? Sin flechita y sin negrita, entonces eso es la magnitud. Si yo la letra A ya la tengo negrita, entonces ese es un vector. Pero si no lo quiero representar como negrita, póngale a la letra A una flechita. ¿Pueden ser solo mayúsculas? No. Pueden ser mayúsculas o minúsculas. Ahí depende de cómo lo quiera manejar. Un error muy común es omitir la flecha sobre la letra que representa el vector. Esto es imperdonable y conduce a uno de los peores errores. Tratar un vector como si fuera un escalar. Mire, ¿y cómo voy a hacer la resta? La resta, si yo quiero hacer un A menos B, entonces lo que sencillamente voy a hacer es tomar el vector A y le voy a sumar el negativo del vector B. Ya voy a hacer esta operación. Pero como este es de forma gráfica, veamos cómo me quedaría. ¿Me permite un momento? Ok, disculpe. Bien, como ejemplo de adición y sustracción, vamos a tener tres vectores, vector A, B y C. Y estos vectores vamos a hacer algunas operaciones, ¿verdad? Sencillas. Como es de manera gráfica, si a mí me dicen, miren, encuentre la suma de A más B más C, entonces yo lo podría hacer de la siguiente manera. Primero podría transportar B hasta un punto, ¿verdad? Y luego transportar C hasta otro punto, hacer la suma de B más C, me da como resultado este vector. Este vector es B más C. Y luego sumarle el vector A. Miren, coloco el vector A y la sumatoria de B más C. Y me da como resultado el vector A más B más C. Eso sería, digámoslo así, el método largo. Sumarlos de 2 en 2. Pero yo perfectamente podría hacer la sumatoria de los tres vectores
directamente. Pero también yo podría cambiar el orden de los vectores. Por ejemplo, colocar primero A, luego colocar B, hacer la sumatoria de A más B, y a eso finalmente sumarle C. Y mire, me daría como resultado el mismo vector que tengo acá. ¿Ya? No importa en qué orden usted vaya a sumar los vectores de forma gráfica, siempre le va a dar el mismo resultado. Pero ojo, usted tendría que moverlo como tal. Es decir, que si este vector, por decirles algo, ¿verdad? Usted en la medición que hizo, hace una medición y se da cuenta que tiene, por ejemplo, 48 grados, por decirle algo, 48 grados. Y este de acá tiene un valor de 20 grados. Y este de acá tiene un valor de, vamos a ver, de 220 grados. Vamos aquí estoy colocando valores. Entonces, estos valores y estas longitudes tienen que ser colocados de la misma manera en el plano, ¿verdad? Para que no le vaya a variar absolutamente nada. Entonces, esa es una de las complicaciones que tiene la adición y sustracción de manera gráfica. Y si yo quiero hacer la resta, entonces mire, si yo voy a hacer la resta, por ejemplo, le digo yo, mire, haga la resta de A menos B. Ah, muy bien, aquí está A y aquí está B. Entonces, fíjese bien en algo. Para poder hacer la resta, según lo que yo he visto anteriormente, en el cual decía que si yo tengo el vector A y le voy a restar el vector B, entonces esto sería igual a tener el vector A más el valor negativo del vector B. Ah, ¿y cuál sería el negativo de B? El negativo de B es, si el vector B es este, entonces exactamente un vector igual, miren, permítame, me quedó un poco raro este vector. Bueno, vamos a asumir que esto está bien recto. Mira. Entonces, mire, exactamente un vector que tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Ya? Este sería para mí el vector negativo de B. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sencillamente sumar el vector A, aquí lo coloco, mire, el vector A lo coloqué acá, y este vector B tendría que alarlo hasta acá. Entonces, A más menos B me va a dar la sustracción de los vectores de manera gráfica. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que sería la parte de manera, la suma y resta de manera gráfica? Continuamos entonces. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer de manera analítica? Que es la forma, digámoslo así, como deberíamos de hacerlo. Bueno, vamos a considerar la adición y sustracción de vectores en términos de sus componentes. La adición de dos vectores A y B se encuentra simplemente sumando las componentes de cada uno. Es decir, que si el vector A, como en este ejemplo, está compuesto de una componente AX, de una componente AY y de una componente AZ, que tenga los valores que tenga, entonces yo sencillamente voy a tomar esas componentes y las voy a sumar entre sí. Las que sean las componentes de X, las voy a juntar con la otra componente de X. Las componentes de Y, la componente de Y con la componente de Y. Y así sucesivamente, la de Z con la de Z. Entonces las coloco de manera que puedan tener los mismos vectores, ¿verdad? Las mismas características, perdón, y de esa manera la sumo. Y en la resta es igual.
Porque en la resta simplemente voy a colocar los mismos parámetros, pero ahora en este caso los voy a restar. Ya vamos a hacer un ejemplo de esto para que nos quede un poquito más claro. Entonces quiere decir que yo voy a hacer eso. Mire, solamente no está en el plano 3D, sino que está en el plano 2D. Simplemente me ahorro lo que sería la parte de Z. Y realizo solo para X y para Y. Esa sería la diferencia. Ahora, yo puedo también multiplicar un vector por un escalar. Entonces, para multiplicar un vector por un escalar, da como resultado otro vector. En la misma dirección que el original, pero en una magnitud proporcional. Así como en esta figura. La multiplicación por un escalar es asociativa, conmutativa y distributiva. Quiere decir que cumple con esas leyes. Y para vectores arbitrarios, A y B, por ejemplo, y a escalares alfa y beta, que podrían ser números cualquiera, ¿verdad? A alfa yo le podría dar un valor de 3 y 4, entonces yo aquí estaría diciendo como que multiplico 3 por 4, 12, 12 veces el vector A. También podría decir yo que puedo colocar el alfa por el beta por el A o el beta por el alfa por A. Entonces miren, cumple con la ley conmutativa y con la ley asociativa. Y de esa manera, pues, también podría utilizar aquí la ley distributiva para distribuir lo que sería el escalar entre los vectores, para que me dé el resultado. En este caso, vamos a poner como ejemplo que este valor alfa, este sería gamma, tiene un valor de 3 unidades. De 3 unidades. Vamos a suponer. Entonces, si fuera así, este vector A, que tiene una unidad, cuando yo lo multiplico 3 veces el vector A, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que creció en él? Creció la magnitud. Ahora este es el vector 3 veces A. A manera de ejemplo. 3 veces A. ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplico un escalar por un vector, lo único que me va a variar es la magnitud. También está el concepto de vectores base y componentes. Los vectores en 2 dimensiones pueden ser representados como pares ordenados. Eso usted lo sabe ya desde tiempos antiguos, ¿verdad? Que está estudiando. Puede ser el par ordenado A, B, si está en el plano bidimensional. Estos obedecen ciertas reglas a un espacio vectorial. Los números A y los números B son llamados componentes del vector. Entonces el vector A yo lo puedo representar como A, B. Para el libro, para el libro de la Universidad de Bello, así es como van a representar muchas veces los vectores, miren, como que fueran pares ordenados. Aquí lo puede ver, en este caso, para este vector que está en 3 dimensiones. Y para el otro libro, los van a representar con valores A más, o Y más, etc. Ya lo vamos a ver también. Entonces, le he puesto las 2 representaciones porque son las que vamos a trabajar. Con cualquiera de las 2 que lo haga, estaría bien. Entonces, en un espacio tridimensional, donde tenemos un valor de X, de Y y de Z, entonces lo vamos a representar de esta manera. Un vector A. Ahora, ¿cómo calculo la magnitud de un vector? Si yo tengo, por ejemplo, mira, aquí voy a representar con las 2 barras, mira, estas 2 barritas, el vector A, yo voy a indicar que estoy calculando la magnitud. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tomar la parte en X, le elevo al cuadrado, la parte en Y, le elevo al cuadrado, y la parte en Z, y le elevo al cuadrado, y eso le saco raíz cuadrada. Ahí yo tendría la magnitud. ¿Y qué pasa? Esto es en el espacio tridimensional, y si estuviera en 2 dimensiones, sencillamente ya no aparece la parte C. Un vector nulo, A igual a 0, significa que todas sus componentes son nulas. Quiere decir que a X, a Y, a Z van a ser igual a 0. Por lo tanto, su magnitud sería 0. No sé si hay alguna pregunta en este caso. ¿Alguna duda?
Ya lo vamos a ver en un ejemplo, ¿verdad? Pero solamente para adelantarles y recalcarles aquí un poquito, si yo tuviera, por ejemplo, un vector A y me dicen que este vector A está dado por el valor de 3,2,1. Según el libro de la universidad, pues así van a manejar lo que serían los vectores en esta representación, 3, 2, 1. Entonces, a ver quién me dice cuál sería la magnitud de este vector A que ahorita estoy aquí inventando. ¿Cuál sería la magnitud? Bueno, diría usted sencillamente, tendría que tomar la raíz cuadrada de 9, 3 al cuadrado sería 9, más 2 al cuadrado sería 4, más 1 al cuadrado sería 1. Entonces, el resultado se me sería como raíz cuadrada de 14. Raíz cuadrada de 14. Una aclaración, cuando en algún momento yo les pida calcular la magnitud de algo y la raíz cuadrada no sea exacta, ¿verdad? Entonces déjenlo así. Es mejor que le quede como indicada como raíz de 14, ¿verdad? A que me saque los decimales necesarios. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? En la otra literatura podría ser que el vector usted lo vea representado de esta manera, ¿no? Que por ejemplo le diga el vector i sería igual a 3i menos, le voy a poner menos 5j. Entonces, quiero que alguien, por favor, me saque la magnitud de este vector. ¿Cuánto sería la magnitud de este vector? Si fuera en el caso 3i menos 5j. Vamos a ver, ¿quién me saca la magnitud? Menos 25, menos 22, ingeniero. Menos 22, vale. La magnitud no puede ser negativa. Ahí le pasó algún problemita. ¿Por qué no puede ser negativa? Porque como los valores se elevan al cuadrado, pierden el signo. Por ejemplo, aquí sería 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Pero menos 5 al cuadrado, ¿qué le va a dar? Un número ¿qué? Positivo, ¿verdad? Entonces no le podría quedar negativo, también porque tiene una raíz. ¿Cuánto sería esa magnitud? Raíz cuadrada de 34. Raíz cuadrada de 34, vamos a ver. Me quedó raíz cuadrada de 9 más 25. Y esto equivaldría a tener raíz cuadrada de 34. Entonces, el vector que me acabo de inventar, gracias compañero, está bien. La magnitud del vector b sería raíz cuadrada de 34. ¿Preguntas? Sí, ingeniero, y ese ejemplo que acaba de hacer es un vector de solo 2 dimensiones. Correcto. Este vector está en el plano de 2 dimensiones, el vector b, y el vector a está en un plano de 3 dimensiones. Entonces, la fórmula es la misma. Exactamente, es un Pitágoras.
Ok, seguimos. Vaya, viene otro concepto importante, joven. Entonces aquí, en esta presentación, solamente del análisis vectorial, solamente le he colocado los conceptos más importantes. De ahí usted tiene que leer un poquito más la parte de la literatura. El vector unitario, por definición, tiene una magnitud de 1. Por eso se llama unitario, porque su magnitud es 1 y no tiene unidades, es adimensional. Vamos a suponer, dice aquí, que tenemos un vector R y quiero que se fijen que los vectores unitarios tienen como una especie de, no me acuerdo cómo se llama esta cachuchita que llevan los vectores, ¿verdad? Llevan así como una pequeña cejita. Es un vector unitario con dirección de 36 grados, sentido antihorario, desde la dirección más X al plano XY. El hecho de que un vector unitario tenga una magnitud de 1 y sin unidades significa que si uno multiplica un vector unitario por un escalar, el vector resultante tiene una magnitud igual al valor del escalar y con las mismas unidades. Por ejemplo, si multiplicamos el vector R de 5 metros por segundo, una velocidad, obtenemos un vector velocidad de 5 metros por segundo por el vector unitario. Perdón, esta no es una velocidad, ¿verdad? Esto sería una rapidez. Tenemos una rapidez de 5 metros por segundo y la vamos a multiplicar por el vector unitario R. Entonces ahora me va a quedar 5 metros por segundo y apunta en la misma dirección de R. En el caso tendría un ángulo de 36 grados con el eje X. Para poderlo entender de manera matemática más sencillo, si usted va a calcular un vector unitario, lo que tiene que hacer es colocar el vector y dividirlo entre la magnitud del vector. Mire, o dicho de otra manera, el vector entre su propia magnitud. Y de esa manera usted estaría encontrando el vector unitario de A. Hacemos un ejemplo para que lo veamos un poquito más claro. Y aquí nuevamente, mire, si esto es para un plano 3D, 3 dimensiones. Si estuviéramos en 2 dimensiones, es la misma cosa. La diferencia sería, vamos a suponer que si ahora tengo un vector B, la división, si estamos en 2 dimensiones, sería bx, o sea, la componente de x al cuadrado, más la componente de y al cuadrado. Y cierro la raíz cuadrada. ¿Ok? Eso sería. Si estuviéramos en un espacio 2D o 2 dimensiones. Ahora, en esta figura les he querido especificar otras literaturas, cómo puedo encontrar yo los vectores. Miren, bueno, en el que hemos estado trabajando, si usted de repente encuentra una V minúscula, ¿verdad? Con la flechita, sabe que ese es un vector. Y esto que está aquí no es un par ordenado, o sea, no es un punto. Si desde luego le está indicando que es una flechita, ¿verdad? Entonces usted sabe que esto es un vector, donde la componente en X es 1, la componente en Y es 1 y la componente en Z es 2. Entonces me genera un vector que aquí lo puede ver un poquito más negrito. Ahora, si yo quiero calcular el vector unitario, aquí está, mire, el vector unitario, ¿qué tendría que hacer? Dividir el vector entre la magnitud. ¿Qué magnitud me va a dar el vector unitario? Y esto ya dijimos que tiene su magnitud siempre es 1. Pero apunta, mire hacia dónde apunta, en la misma dirección y en el mismo sentido que el vector V. Siempre va a ser así. Ahora, ¿cuáles son los vectores unitarios más famosos del análisis vectorial? Son los vectores IJK. El vector I va a estar siempre en la componente X,
el vector J en la componente Y el vector K en la componente Z. Quiero que se fijen en algo. Los pares ordenados, los representaciones cartesianas no siempre van a tener como la misma lógica, que es decir, la X siempre es para allá, la Y siempre es para allá y la Z para allá. No, eso puede variar. Por ejemplo, aquí, mire, la X está hacia este lado, la Y allá y la Z es la altura. Y aquí no. Aquí X y Z son la parte, digamos, el suelo y Y sería la altura. Y eso pues no me va a cambiar absolutamente nada en mi análisis. Sencillamente está representando un plano tridimensional. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Los vectores unitarios que van en las tres dimensiones son I, J y K. Y si usted lo quiere ver desde el análisis del otro libro, que sería Sadiku, para X, la componente de vectores unitarios AX, AY y AZ. Entonces aquí tenemos todas las representaciones posibles que podríamos encontrarnos en la literatura sobre vectores unitarios. No sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. ¿Entendemos qué es un vector unitario entonces? Vale, a ver si alguien me ayuda. ¿Cuánto es la magnitud que tiene un vector unitario? ¿Cuánto es su magnitud? No dijo 1. Es 1. Correcto, muy bien. Su magnitud es 1 y no tiene Con unidades. magnitud 1, correcto. Y cuando yo les hable de vectores unitarios y JK, entonces usted sabe que el vector Y está en dirección de X. Eso sí no va a cambiar. J está en dirección de Y K está en dirección de Z. Ahora, obviamente los vectores unitarios no es que tienen que estar siempre en planos. Estos son, digamos, los vectores como trascendentales, los más famosos, ¿no? Pero un vector unitario, por ejemplo, este que está aquí representado, mire, que lo estoy pintando ahorita de rojo, este es un vector unitario y está en la dirección de el vector V. Pero este vector unitario no es el vector Y, no es el vector J ni el vector K, porque estos vectores están prácticamente dados para estar en los ejes. Exactamente en la representación de los ejes X, Y y Z. Entonces, hagamos un ejemplo. Ayúdenme con esto. Encuentre un vector unitario con la misma dirección del vector 2,3. O dicho de otra manera, con el vector 2i más 3j. ¿Cómo voy a encontrar eso? Bien, ¿qué es lo que tendría que calcular primero? A ver, ayúdenme. Para poder encontrar un vector unitario con la misma dirección de A. ¿Qué tendría que La magnitud. Excelente. Hallemos entonces la magnitud. Me dicen cuánto les da esa magnitud. Raíz de 13 no es. Es raíz de 13. Sí, eso. Va, excelente. Solo permítanme algo aquí. Vale, veamos. A partir del vector se calculó con la fórmula. Voy a tomar el vector y lo voy a dividir entre la magnitud. Calculo la magnitud, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, 4 más 9 me da raíz de 13 y ahora lo coloco en la fórmula. Entonces yo tendría que el vector unitario
será igual al vector 2i más 3j dividido entre raíz de 13. Para dejarlo más específico y como finalización de la respuesta, yo voy a dividir el común denominador entre cada uno de los elementos. Entonces me quedaría 2 raíz de 13 i más 3 raíz de 13 j. Aquí le estoy presentando un vector unitario con una magnitud de 1 y que está en la dirección del vector A. Si usted quiere comprobar que este vector tiene una magnitud de 1, ¿cómo puedo calcular la magnitud de este vector? La magnitud de U, joven. ¿Cómo calculo la magnitud del vector U? ¿Qué tendría que hacer? ¿Raíz cuadrada de qué? De 2, raíz de 13, al cuadrado, más 3, raíz de 13, al cuadrado. Hagámoslo para ver si es cierto que eso da. ¿Verdad que sí? Sin necesidad de utilizar calculadora, yo utilicé la parte algebraica y dije que 2 al cuadrado es 4 y raíz de 13 al cuadrado es 13. Sumé, me dio 13 sobre 13 y eso me va a dar igual a raíz de 1. Y raíz de 1 es igual a 1. Si usted lo hizo en su calculadora y puso 2 raíz de 13 y le dio un montón de decimales, entonces puede hacer que le dé aproximadamente 1. Por eso es que yo les recomiendo siempre utilizar, cuando se pueda, pues la parte algebraica para poder simplificar. Ahora, si mi vector es un vector en 3D, entonces aquí está, ¿verdad? Nuevamente, esta fórmula ya la teníamos, pero ahora se la estoy manejando, fíjense bien, como que si fuera en la otra parte de la literatura de Sadiku. Entonces yo podría tener, representando un vector como X, Y, A, Z, ¿verdad? Como vectores unitarios, podría tenerlo como IJK, ¿verdad? También es otra manera de cómo puedo representar estos vectores. No sé si hay alguna pregunta o duda antes de pasar a lo siguiente. ¿Estamos claros? Eso último que hizo, ingeniero, era la magnitud del vector unitario. Vector unitario. De este. Entonces, lo hice solamente para corroborar de que la magnitud de un vector unitario siempre es 1. Ok, continuamos. Vector posición. El vector posición RP o radiovector del punto P es la distancia dirigida del origen al punto P. Es decir, lo siguiente. Vamos a suponer que usted tiene un vector como este que se ve en la figura, y este vector tiene la componente x igual a 3, tiene su componente y igual a 4 y tiene la componente z igual a 5. Entonces, cuando yo tengo como un punto, ojo, mire, aquí en la representación de Sadiku, este sí es un punto, porque fíjese la diferencia. Cuando la literatura del otro libro me aparezca, si me hubiera aparecido así, mire, un P, flechita, igual, paréntesis, 3,4,5,
O si no me hubiera aparecido la P flechita, sino que hubiera aparecido una P bien negrita, la voy a hacer así, como una P bien negrita, igual 3,4,5. ¿Qué estoy indicando en estos dos casos, joven? En estos dos. Es un vector. Son vector, correcto, el vector P. Y mire la diferencia de que yo venga y diga, no, voy a hacer un punto P. Para empezar no hay un igual. Para continuar no está en negrita o no tiene flechita. Entonces yo sé que aquí me están indicando solamente las coordenadas X, Y y Z del punto P. ¿Ok? Y aquí me están indicando que este es un vector, porque si esto fuera así, sería lo mismo a que yo tuviera, por ejemplo, 3i más 4j más 5k. Y usted me diría, mire, pero ¿qué no es lo mismo Chana que Juana? O sea, ahí está. No, no es lo mismo. Es similar a lo que estábamos hablando en el ejemplo, cuando nosotros decimos cuánto pesa. Y nosotros casi siempre decimos la masa, ¿verdad?, de las personas. O sea, realmente en física no podemos confundir peso con masa, porque son dos cosas totalmente diferentes. Igual acá, no podemos confundir un punto con un vector. Y esto es, y le hago énfasis porque las dos literaturas cambian en lo que sería esa parte. Esto es un poquito engorroso, pero es bueno que usted conozca las dos partes de literatura para que con cualquier otra literatura no se vaya a enchivolar. Entonces, cuando yo tengo el punto, tengo un punto en el espacio, 3,4,5, y yo trazo un vector desde el origen hacia ese punto, esto se llama vector posición. O sea, yo estoy ubicando un radio vector hasta el punto P. ¿Desde dónde? Desde O hasta P. Entonces dice aquí, mire, que el radio vector RP, mire, está en negrita. Como está en negrita, aunque esté en minúscula, yo sé que esto es un vector. Este también está en negrito. No tiene la flechita, pero está en negrito. Entonces, esto es igual a la componente X a X, Y a Y y a Z. ¿Qué es esto? Estos son los vectores unitarios. ¿Y qué es X, Y, Z? Son las componentes del vector. En este caso yo le decía, X tiene una componente de 3. Mire, entonces le pongo 3 acá. Y tiene una componente de 4. Se lo coloco acá. Y Z tiene una componente de 5. Entonces ahora tengo aquí el vector RP o vector posición. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Y qué tiene de distinto ese radio vector a los otros? Ok. Lo distinto que tiene es que dado un punto cualquiera, si yo le digo a usted, ubíqueme el radio vector, usted va a tener que empezar desde el origen hacia ese punto. Ese sería el vector posición. ¿Para qué me sirve esto? Vale, mire, lo que me sirve realmente tiene una importancia muy grande en lo que usted utiliza cada día en una cosita llamada celular que usted tiene. El vector posición, cuando usted utiliza el GPS, utiliza el Waze, ¿verdad? Utiliza el Google Maps, entonces para que ese GPS funcione, arriba de su cabecita hay aproximadamente 5 satélites, ubicando el valor de X, de Y, de Z, el tiempo y el quinto no me acuerdo qué es, creo que el quinto es respaldo. Entonces, primero, desde una radio base, vamos a suponer que este punto rojo es la Tierra o la antena, traza una señal hasta el vector, hasta el satélite. Esta distancia, cuando ya es medida, entonces localizan su celular y a través de su celular hacen un cálculo bastante complejo, los otros 4 satélites, y logran ubicarlo a través de un radio vector, a través de esto,
logran ubicar su posición con aproximadamente de 5 a 50 metros de diferencia. Pero se utiliza a través del posicionamiento global. Tiene muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Pero esa es quizás una de las aplicaciones más comunes que nosotros utilizamos. Nuevamente, cuando yo le diga, mire, encuéntrame el vector posición del punto y le voy a dar un punto, entonces usted sabe que tiene que estar desde el origen hasta el punto. Y este es un vector, o sea, es un vector como tal, ¿verdad? La única diferencia de los otros vectores que hemos visto es que este parte del origen. El otro concepto es el vector distancia. Ahora, yo tengo dos vectores y quiero calcular la distancia del punto P al punto Q. O más bien, tengo dos puntos. Entonces quiero calcular esta distancia. Bueno, para eso, primero tendríamos que encontrar los radiovectores de P, que en este caso sería RP, y el radiovector de Q. Cuando yo tengo ubicados los dos vectores, sencillamente hago una operación matemática que sería la suma de los dos vectores, la adición. Y para eso, yo voy a suponer que RQ y RP tienen las características estas que están acá, ¿no? Tiene estas componentes. Entonces, para sumar RQ, en este caso sería restar. Aquí le dije adición, ¿verdad? Es la resta de RQ menos RP. Entonces, para hacer esa resta, sencillamente tomo las componentes X de Q y de P y las resto. Tomo las componentes Y de Q y de P y las resto. Y tomo las componentes Z de Q y de P y las resto. Y le agrego su vector unitario. Y de esa manera yo ya tendría la posición. O sea, este es el vector distancia, perdón. El vector distancia. Pero ahora viene un punto bien interesante. Mire, pero yo quiero saber cuántas unidades, o sea, cuántos kilómetros, cuántos metros, cuántos milímetros. Entonces, ¿qué le tendría que hacer a este vector, joven? Usted quiere saber la magnitud. ¿Qué haríamos? En el supuesto que estos son valores numéricos, ¿va? Por ejemplo, si este fuera 3 a X, ¿verdad? Por decirle algo, menos 20 a Y, más 5 a Z. O sea, usted me diría, mire, ese es el vector distancia, muy bien. O sea, yo lo entiendo, pero yo lo que quiero saber es cuántos kilómetros o cuántos metros es ese. Entonces, ¿qué tendría que hacer, señores? Para encontrar el valor numérico, un valor que yo entienda a este vector. No le damos ahí, no le captamos. Mire, ¿cómo hago para encontrar la distancia en unidades que yo pueda medir? Porque este vector no me ubica mucho. No me ubica mucho y yo quiero saber la distancia. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Calcular la magnitud, jóvenes. ¿Sí? Tendría que calcular la magnitud de este vector. Y de esa manera me va a dar un número. ¿Y esto para qué va a servir? Mire, le voy a explicar para qué le va a servir. En tierra firme es bien fácil calcular una distancia, ¿verdad? Pero en el mar, joven. Pero en el cielo. ¿Cómo hace para que los aviones no se pierdan? Exactamente esto que estamos haciendo aquí. Se calcula a través de vectores distancia. O sea, para que un avión no se pierda, tiene que tener, bueno, una serie de aparatos, ¿verdad? Aquí esto es lo más sencillo, pero prácticamente es la posición de un punto con otro punto relativo. Y de esta manera, pues, el avión puede ubicarse en el cielo. O un barco puede ubicarse en el mar. Veamos un ejemplo de vector distancia. Aquí yo le doy el vector R1.
y le doy también el vector R2. R1 y R2. Entonces yo le digo, hálleme el vector distancia. Bueno, dice usted, entonces va a ser el vector desde la punta hasta la punta del otro vector. Fíjese bien, R2 menos R1, el vector que voy a iniciar como, digamos, sustrayendo sería a donde llega la flecha, y el otro sería de donde parte. Entonces ahora voy a calcularlo. Normalmente yo le puedo llamar como un delta o una diferencia. Sabe que en física el delta significa diferencia de R2 menos R1. Tomo el primer parámetro de R2, que en mi caso sería 5. Miren, 5, y el otro parámetro para I sería 3. Entonces sería, 5 menos 2 menos 3i menos 2j. Entonces ahora voy a tomar 5 menos 3 y me va a dar 2i. Y en el otro caso sería 2 menos 2. ¿Cuánto es menos por menos? Me daría más. Entonces me quedaría 2 más 2, 4j. Ahora acá yo ya tengo el vector distancia. Ahora, ¿qué hago yo para saber cuántos metros es esto? Ajá, ¿quién me ayuda? ¿Cómo puedo saber yo cuántos metros? Como aquí estamos hablando de metros en este ejemplo. ¿Cuántos metros es esto? ¿Cómo lo hay? Ajá, veamos. ¿Quién me ayuda? Sacando la raíz cuadrada de las dos partes. Pero, ¿cómo se llama eso, joven? Eso que me acaba de decir. O sea, no es Magnitud. correcto. Pitágoras. Por Pitágoras, excelente. ¿Cuánto les da, joven? Para los que ya lo sacaron. ¿Cuánto es la magnitud? Raíz de 20. Raíz de 20. Ahora, sáquele la raíz a 20, por favor, solo para ver cuánto es en metros. Raíz de 25 en general. Eh, 5 exacto, no puede ser 5 exacto. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 20? 4.47, ingeniero. Ok, ahí sí, miren. 4.47 metros. Entonces quiero que se ubiquen en el plano, en este cuadriculado que está aquí. Si esto fuera un cálculo, ¿verdad? Desde un punto determinado, si se fija, está en el origen, en el 0,0, para encontrar lo que serían primero los radiovectores y luego calcular la distancia. Entonces esta flechita azul tiene una magnitud de 4.47. Y esto igual me podría servir inclusive para medir áreas en la Tierra, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos un ejemplo. Este mismo ejemplo está en el libro de Sadiku. Lo puede usted revisar. Solamente quiero comentarle que esto mismo lo iba a explicar, pero ya en función al tiempo, solamente hacerlo así rapidito, que ya casi se nos termina el tiempo, que teniendo dos puntos, P y Q, miren, nuevamente aquí le dicen, estos son puntos, calcular el vector posición. Bueno, para calcular el vector posición, lo único que yo tengo que hacer, el vector posición de P,
ubicarlo, ¿verdad? Desde el 0,0. Entonces sencillamente voy a tomar 0 es AX, 2 es AY y 4 es AZ. ¿Por qué? Porque no tengo componente en AX. Miren, entonces el vector posición es 2AY más 4AZ. Y para calcular la distancia de P a Q, entonces yo tendría que hacer la resta respectiva de lo que serían las componentes de Q y las componentes de P, para que me dé este resultado, dándome como el vector distancia entre P y Q, este que está aquí. Y para calcular la distancia entre P y Q, sencillamente le saco la raíz cuadrada menos 3, sería 9, la raíz cuadrada 1, que sería 1, y la raíz cuadrada 1 sería 1. Y me da 3.317. O lo que sería alternativamente, haciéndolo de esta manera, ya directamente dentro de la raíz. Nosotros lo hemos estado haciendo o trabajando de esta manera. Finalmente, para hallar un vector paralelo a PQ de magnitud 10, pues lo que tengo que hacer es encontrar su vector unitario. O sea, un vector A en el cual yo multiplico la magnitud A, que sería 10, por su vector unitario. Calculo primero el vector unitario y luego que ya tengo ese valor, el vector unitario, lo multiplico por 10. Miren, y ahí me va a dar este resultado. Les voy a dejar este ejemplo siempre en la presentación para que ustedes lo revisen más tranquilamente. Bien, en este momento voy a cerrar la grabación, ¿verdad? Esto fue la clase de este día.